Esto es una obra donde el soporte es la obra. Claro. Por lo general, en la pintura, el soporte no se ve, está a la espalda, pero acá tu soporte es la obra. Y hay algo también que me gusta mucho lo que tú haces y lo pongo así como en relieve potente. Incluso cuando tú pones algo en Facebook, te posteo eso, la parte de decir, la parte espacial tuya de arquitecto. Acá lo lleva al espacio y haces dibujos que no son bidimensionales, sino que son dibujos tridimensionales. Hay algunos que sale, que no sé si lo trajiste ahora, pero sale una línea que se proyecta y integra la sombra de la línea. Eso lo encuentro muy bonito porque por lo general uno dice arquitecto son planos cuadrados, pero en realidad la gente no sabe o uno mismo no experimenta que cuando tú empiezas a trabajar con forma y empiezas a mezclarlo con color, aparece el Gaudí, aparece la forma de las formas biológicas, los árboles, ¿te fijas? Sí. Entonces esto es lo que tú tienes acá, encuentro muy bonito. Casi siempre cuando yo veo o cuando trabajo... así está bien, ¿no es cierto? Sí, así es. Se llama Solar de una mano torcida. Pero es la exaltación del dibujo. La otra vez hablábamos del dibujo como la unidad, que no solamente es del arte o de otra cosa. Yo veo el dibujo en varias... en las distintas ramas del arte, por ejemplo. Okay. Veo el dibujo en la música, veo el dibujo en la escultura, ¿cachai? Veo el dibujo en esto, el dibujo en el cine. Ya, perfecto. Y el dibujo, es decir, la gran importancia que yo le veo a ese acto es que viene a ser es como un contacto. Es como, por ejemplo, cuando la aguja del tocadisco toca el vinilo. ¿Ya? Y suena ese ruido que ya te arma una especialidad, ¿cachai? Entonces es una especie de contacto que deja la fantasía y la convierte en algo físico, material. En algo concreto, Entonces el dibujo, en esto que decís tú que es el soporte, antes viene de otra cosa, así que yo estaba haciendo marcos, estaba haciendo otras cuestiones, unas letras, me acuerdo, de madera. Entonces, cuando vi la caladora, que por ejemplo tiene esta punta también, que es como la aguja del tocadisco, o la punta de esto, ¿cachai? Que trabaja aquí, o casi siempre hay como una especie de contacto agudo, ¿me entendí? Entonces, empecé a ver que esto era otro lápiz, o otra aguja de vinilo, o otra uñeta para guitarra, ¿me entendí? Es como ese contacto donde se concentra la totalidad en un punto. Como en un punto. O sea, si tú ves a Miguel Ángel y lo vieras acá que está con el cincel, sería ese la punta que está pegando. Exacto. Y aparte, todo eso tiene distintas cualidades. Por ejemplo, un peso de 500 kilos que lo reparte en esta mesa es distinto que los 500 kilos los pones aquí. ¿Me entendí? Es decir, se multiplica la cosa. Okay. Entonces yo veo que pasa algo así en los dibujos, en estas cosas. Entonces, cuando empecé a ver esto como un lápiz, se me abrió toda como una nueva manera de ver estas maderas, ¿cachai? Porque veo que ya hay líneas, hay regiones que las descarto, ¿cachai? Hay otras partes que las superpongo y se empieza a armar como una cosa tridimensional, pero que parte del dibujo. Entonces, como parte del dibujo, a mi parecer, todo es un dibujo. Esto, ¿me entendí? Esto, los que tengo allá atrás, yo lo que hago es dibujo. Okay. O sea, a veces con pintura, a veces con acuarela, ¿me entendí? A veces con las maderas. Pero es un dibujo. Yo comparto esa idea contigo y siempre yo tomo a los niños. Siempre que hago en el programa hablamos de cómo un niño tú lo tomas y pesca la barra y tú le das un muro y se pone a hacer
cualquier cosa, pero el acto de estar apretando, moviendo. Y hace poco vi de nuevo la historia de Da Vinci, y se los recomiendo que lo busquen en YouTube. Son 5 capítulos de 1 hora cada uno, y el tipo cuando estaba con sus discípulos lo veía que estaban hablando y el tipo decía dibuja, 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 o sea, insistentemente en el dibujar, como hay una herramienta que te permite a ti estar pensando, haciendo aparecer las cosas, depurando, esculpiendo. Ahora tú hablas de ir cortando con este material. Me parece genial. Es que, por otro lado, también si te pones a pensar, el dibujo tiene una cualidad muy linda, que es en el momento en que tú imaginas algo o tienes alguna especie de como idea, ¿me entendí? Eso es como el colmo de la abstracción, por así decirlo, porque permanece en algo que no sabemos qué es. ¿Me entendí? Es como otro estado, ¿me entendí? Entonces el dibujo viene siendo como una especie de como anzuelo, ¿cachai? O algo que traes de este mundo que no tenemos idea que traes a algo, ¿me entendí? Entonces lo materializa. Y en ese sentido yo trato de ser como respetuoso con eso y es decir, bajo mi punto de vista, trato de ser respetuoso en mantener esa abstracción. Por eso trabajo con la abstracción. Bueno, porque finalmente toda una abstracción, porque el hecho de hacer un dibujo, la verdad que hablábamos la otra vez de cuando Cimabue se encuentra Giotto, y Giotto, este artista de la época medieval, es un niño, y él está haciendo en una roca, haciendo un dibujo de una oveja, parece que era un pequeño pastorcito. Pero el hacer una línea que solamente atrapaba el borde, a Cimabue lo atrapa y viene y pesca al niño, lo educa en el tema del arte. Pero eso es tan original, ¿te fijas? Tan simple. Y después terminas tú que Giotto es un personaje que se desenvolvió en muchas materias. Claro. O sea, el dibujo realmente, como tú dices, y lo vuelvo a insistir, es un área que tú lo tienes a mano, puedes tener tu libreta en el bolsillo, se te ocurre una idea, tiras 3 trazos y empezáis a soñar, y a abstraer. Y eso que tú dices de abstraer es un tema súper importante, porque si tú hablas con alguien de esta generación, hablas de abstracción, no sabes lo que es abstraer o lo que es concepto. Claro. ¿Te fijas? Es que en ese sentido también hay una especie como hay como un leve temor a la abstracción cuando no hay por qué tenerle ese temor. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra abstraer es traer desde. No es más que eso, ¿me entendí? Entonces la abstracción se le da como una connotación de algo inexplicable, inatrapable, y que no es así, sino que es el acto de traer de un lugar a otro. En este caso, desde la idea o la creatividad a plasmarlo en algo. Genial. Tú hablas de Malevich, sí. Como tú te contabas lo de mi hija, que cuando toma el pincel y se pone a trabajar en un cuadro que yo ya empecé, por ejemplo, no tengo un problema en volver a sacar y pintar encima. Entonces cuando pesca y pinta, en realidad para mí entretenido, pues voy y saco fotos de la acción, ¿cachai? Claro. Porque me parece tan desprendido que un niño no se dé cuenta de que es una pintura. Claro. Para él es más potente el pincel y el color, Sí. ¿te fijas? Entonces tú lo que tú dices que no sabes, me parece genial, así totalmente desprendido, no tienes una visión, sino que solamente enamorado de la herramienta. En este caso sería tu lápiz con movimiento, claro, esta cuestión. el material que te encuentras. Y la espátula, es decir, casi nunca ocupo el pincel. Casi siempre ocupo más grandes, así como para llenar espacios más grandes, fondos, cosas así. Pues yo hay otra cosa que te quiero preguntar. Yo te vi hace tiempo, desde que estuvimos en la universidad, te vi hasta ahora que tú estabas tocando en un grupo musical, se llama el Canal Magdalena. Sí. Luego terminaste antes también tu estudio de arquitectura. Entonces hay mucha gente muchas veces que se bloquea y dice, no, yo soy en realidad un personaje que se dedica a ser contador. Sí. Y todo lo que yo tenía antes de entrar a la universidad o antes de ser doctor, antes hablaba de una forma pintada, ahora que soy doctor, en realidad manejo un medio doctoral y desaparezco. Claro. ¿Te fijas? Como que tú vayas a la universidad y vayas a comprar un personaje. Claro. Y te ponen, es como o haber prestado un personaje. Vaya a haber prestado un personaje. Sí. Y te colgáis de todo lo que hay alrededor. Todo lo que, Sí. no sé, un montón de redes y todo. Pero cuando tú estás haciendo algo libre por ti, es una cuestión súper rica porque
se une a tu experiencia. Personalmente, yo puedo decir que mi maestro mejor el jardín que está en mi casa. Claro. Hay un árbol, yo trepaba al árbol, me hacía un montón de cosas dentro de este mundo micro de flores, de un montón de cosas. Y eso no está escrito en ninguna parte, pero sí la experiencia que te permite crear. Y eso lo valoro mucho. Por eso acá en el taller siempre hay gente que es músico, fotógrafo, y hacen de todo porque está todo conectado. Tú ahora me acabas de decir que es el lápiz, el dibujar, que es el dibujo, puede ser espacial, puede ser un dibujo escultórico, puede ser un dibujo proyector. Sí. Y aparte también es como, yo veo que es como quitarle el lado negativo a la incertidumbre, porque también, de nuevo siendo honesto, yo no sé qué quiero ser también, ¿me entendés? Es decir, sé en cierta manera que hay ciertas cosas que me atrapan, por ejemplo el encontrarme con esto, o a veces ver una guitarra que hablábamos antes de la guitarra, por ejemplo una Jaguar, ¿cachai? Es decir, es algo que te llama a que intervengas, ¿me entiendes? Okay. Pero es esa incertidumbre que no sabes qué es, pero lo cargas con algo positivo. Perfecto. Y es más que nada cuando tú eres chico y haces cosas sin que nadie te diga. Sin competir, o también, alguien que está corriendo sin competir. Claro, no. Sacando absolutamente eso del paisaje. Por ejemplo, un niño que llega, como bien decías tu hija, llega y se sienta a dibujar sin que tú vayas y la sientes y le digas ya, dibuja. Va porque sí, ¿me entendí? Hay como una especie de reivindicación del porque sí, ¿me entendí? En un gesto positivo. Entonces esto viene a ser eso, cada vez darle la importancia a ese acto. Okay. De que hay una incertidumbre que no es negativa, porque imagínate, ya casi 40 años y todavía veo hacia adelante y no te podría decir, mira, yo voy a seguir esto hasta cuando, qué sé yo, dibuje mejor que Da Vinci. No es así. Claro. No. Es decir, lo que más podéis decir, ojalá alguna vez vea el Partenón o cosas así, pero así con respecto a esto, no... yo veo que es difícil decir, mira, para allá voy, para acá. No, y sabes que ocurre todo lo contrario. Cuando vi la obra de Rembrandt en vivo, yo antes lo tenía en una dimensión pequeña de libro. Luego yo me imaginaba cómo era la obra grande. Ajá. Al verla en vivo se notaba la pincelada. Claro. Veías tú un pelo. Entonces decía, esto lo hizo un ser humano. Claro. Y cuando hacía eso te devolvía a ese tipo. Es un acto hermoso eso. Joa, por favor. Sí, te quería mostrar una cosa que es como una analogía con lo no análogo, por así decir, porque hoy día la computación tiene una unidad que es el píxel, ¿cierto? Entonces, claro. Yo he visto como en el lenguaje de la pintura el píxel, veo por ejemplo esto y yo lo que trato de hacer con la pintura es intervenir el píxel. Por eso en mis dibujos les puse macrómicro, porque trato de equivocar el umbral del tamaño, que podría ser algo gigantesco o podría ser algo microscópico. O sea, esto para ti sería el píxel, la unidad. Okay. Entonces sobre esto, por ejemplo, intervengo y ya esto ya para mí es decidor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya aparecieron sin fines de cosas que me dictan cosas. Entonces ya... claro, eso no estaba pensado. Ese lomo de dragón que te aparece en la pincelada. ¿No? Claro, o como pasa de esto a esto más como eléctrico, ¿me entendí? Y eso es algo que es muy importante, porque yo dejo que esto dicte, no yo a él. Y es como la regla número 1 que tengo, no intervenir. Yo no dejo intervenir el yo en esto. Lo dejo fuera. ¿Sabes qué me recordó esa unidad pequeña como pixel? Lo veo cuando hablan del universo, que una pelota de tenis, por ejemplo, el tamaño puede estar sumergido un sol completo. Claro. Y que por la gravedad lo mantiene tan apretado y está tan encima que al final esto explota, pero en el fondo lo que es tamaño no significa lo que es dimensión creativa, donde tú puedes llegar. No, y aparte eso que decís tú de esa carga gigantesca de masa que al final llega a un extremo en convertirse en agujero negro, tiene el otro extremo, que llega a ser tan denso que ni siquiera la luz escapa, sino que al momento de salir la luz se devuelve. Entonces, en este caso, es como jugar con esas
con esas ideas, llegar al agujero negro o llegar al, qué sé yo, la unidad más chica que pueda haber. Okay. Entonces, es jugar con todo el tamaño. Entonces, parto con esto. Por ejemplo, después viene otro color y, a ver, por ejemplo, este que es más. Entonces, ahí vienen ya los diálogos. Por ejemplo, si yo tengo este ahí y ese con el azul, ya al juntarse aparece un tercero. Okay. ¿Me entendí? Entonces voy como en una especie de exploración. Es como una aventura más que nada el dibujo. ¿Y sabes tú que esto es lo más rico que tú puedes ver en un cuadro de Velázquez, de las Meninas? Es lo más rico que te hay, porque tú te haces hacia atrás, aparecen las Meninas. Pero si tú te acercas, te encuentras con estas manchas que son más impresionistas que los impresionistas. O la pincelada. La pincelada es bellísima. Es que la pincelada o el pixel, que ahora te digo, es como la manifestación de lo humano en esto, porque esto es de este mundo, es algo que ocurre aquí, pero tiene connotación universal. Entonces, ponte tú, están estas dos cosas que si bien aparece ya, podría decirte, no, esta es mi obra, pero no es así, porque después de ese, como bien te decía, después de este pixel tiene que venir mi intervención. Entonces, por eso, en estas pinturas, si te fijas que están esas como sacados, ausencias del color, entonces ya yo al dibujar sobre esto, hacer cualquier dibujo sobre esto, ya tiene como una connotación que es como la cuarta dimensión que le pongo al dibujo. Si está la primera, que es el píxel, la segunda, que es como los distanciamientos de estas pinturas, la tercera, que viene a ser la unión de estas cosas, y la cuarta, que es una intervención que no calculo. Porque... O sea, tú trabajas mucho con el azar, desde encontrarte esto en la calle hasta claro. Empezar a hacer aparecer. Más que azar, yo lo nombro, le copio a Picasso, que él bien decía que no buscaba, sino que encontraba. Claro. Entonces, para mí todo esto son una sucesión de encuentros, todo. Lo de la madera, que yo haciendo marcos un día dije, este otro dibujo. O al juntar las pinturas y por error una vez con una espátula pasé y saqué y apareció el blanco de atrás. Siempre han sido encuentros. Yeah. Entonces le doy la validez que para mí lo convierte en una manera de vivir, en una manera de pensar. Y ser fiel a eso. Es decir, soy fiel a esto, no veo más allá, trato de seguir en esto. Porque es un largo aliento, como hablábamos antes. Esto es gigante. Yo no te podría decir, esto es mi obra. No, yo estoy partiendo. Esto es lo primero que hice, lo segundo, lo tercero, lo cuarto. Son las primeras cosas que estoy haciendo. Aunque llevo varios años, pero esto es un largo aliento. Okay. Yo, de esta explosión para mí, de la supernova del color, ahora tú dices que lo va a trabajar en otra dimensión, alterarlo o finiquitarlo en otra etapa. Es lo que te contaba del dibujo con la caladora. Por ejemplo, aquí tengo un dibujo que no está terminado, porque si bien tú lo ves con este y hay como como si hubiese pasado el tiempo en este dibujo, pero a propósito. Entonces este está como nuevo, entonces falta el momento en que lo abandono. Este ya está abandonado y el resto hay un momento en que tú tenés que abandonarlos, porque o si no pasa eso que deja de ser tuyo. Okay. Es decir, yo estoy consciente que cuando haces algo bueno no es tuyo, es decir, algo pasó, que tú hiciste algo bueno y eso pasó a otra generación o a otras personas, pero no es tuyo. Entonces, en este momento que todavía es mío, yo puedo seguirlo trabajando hasta que lo abandono y pasa a este otro estado. Perfecto. Entonces, por ejemplo, esto me dictó nuevas reglas. Por ejemplo, en el lápiz, que tú tienes un radio giro, puedes quebrar. Tu muñeca participa. Claro, participa. Por ejemplo, en esto que todavía yo puedo restar
y aparecen distintas cosas que todavía me sirven. En este no, en este es como, es un poco más estricto. Entonces en ese sentido, casi siempre trabajo al revés. Qué bonito es, qué bonito. Oye, esto es como el traje del sastre, que tú lo des vuelta y se notan las puntadas, ¿no? Cuando claro, aquí se viene, aquí se ve ¿cómo se dice? La parte de atrás del teatro. A mí, ¿sabes que cuando niño me fascinaba eso, pescar un traje y darlo vuelta y que se viera la factura, del sastre? Sí. Cuando chico, me acuerdo que mi mamá me llevaba a un sastre para hacer pantalón. Y yo entraba y veía cómo los sastres tenían todas estas reglas de madera, los cortes. Y era como meterte una máquina, ¿viste? Sí. Acá se lee. Y es la riqueza del andamiaje, porque estamos acostumbrados a que el andamiaje es como parte de la construcción y después desaparece. Sí. Para mí es parte de la obra. Y es más, capaz que yo diga, no, este es un andamiaje. Porque no es algo que yo diga, mira, llegué a algo. No, este es el andamiaje. Hay un fotógrafo en Santiago, Gronemeyer, que tiene una foto de una obra de España donde está montado todo el andamiaje. Y a mí me atrapó eso, el andamiaje es bellísimo, como tú lo puedes ver. Yo lo veía casi como los dientes cuando tienen estos aparatos para que se puedan empezar a tensar los frenillos. Claro. ¿Cómo tú lo vas transformando? Claro. Dale. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una línea y si te vas a dar cuenta, hay un radio que ya empieza a mandar esto. Ok. Entonces, para mí eso es como la riqueza de estas cosas. Y hay otras que también las puedo ir adecuando. Por un momento pensé que la mesa iba a ser parte también de la obra. Bueno, entonces, si bien aquí ya tiene una figura, un dibujo, para mí esta es la parte buena, que me encuentro con algo acá. Okay. Entonces yo ya me encontré que, por ejemplo, esta parte superior da origen a estos como subconjuntos. Entonces ya veo esto y yo puedo darlo vuelta. Y esto me va a dictar, esta línea puede seguir para acá y se puede juntar con otra. Entonces ya después cuando empieza ya a interconectarse eso, ya empiezo como a domar el dibujo. ¿En qué sentido? Que construyo una línea alrededor, hago aparecer una luz distinta en este lado. Oye, eso que dices tú es súper fino. Hay una historia de Miguel Ángel cuando dejó una obra, se fue a Florencia, dejó la obra en Roma, y la obra cuando se terminara, se puliera, tenía que ser bruto. Y un tipo vino y encontró que no era más bello que dejarlo totalmente pulido, así brillante. Claro. Imagínate, el tipo vino y la factura la echó a perder. O sea, tan fino es el arte que si tú tienes en mente que esta es con la textura, así debe ser. Ajá. Es que yo veo la prolijidad no en cuanto al expertise de la técnica, no, sino que veo la prolijidad en que la idea que tengo aparezca en el dibujo. Oh, bien. Es decir, voy como a darle importancia a eso, a ese acto, que la idea aparezca aquí. Es decir, porque lo otro lo puedo ir mejorando. Es decir, si viene un carpintero y me va a decir, pobre idiota, no sabe manejar bien la máquina, ¿cachai? Claro, tú tienes así. una cosa en mente más claro, abstracta. Claro, pero la técnica en este sentido la dejo subordinada a la idea. ¿Me entendí? Entonces, por eso vienen estas cuestiones así que alguien podría decir que está desprolijo. Mira, el tiempo ya se nos va, te doy las gracias. ¿Te pueden encontrar como alguien en internet o en Facebook o cómo se comunica con nosotros para tener tu contacto? En internet tengo un blog que tengo algunas obras que Yoba Baeza con z .blogspot.com. Ok, ahí lo vamos a después poner en la pantalla. Y en Facebook estoy como Yoba Baeza. Siempre acepto a todo el mundo, no. Oye, me parece dejo a nadie fuera. Te doy las gracias, Yoba. Gusto encontrarme con un colega de los comienzos de la arquitectura y me encanta lo que hace, me encanta. Gracias por la invitación gracias a ti gracias a los amigos que no. No,
sobre todo que nos dan el espacio. Render Max es una idea en conjunto y sobre todo él que tiene la idea de este juntar artistas y hablar, me parece genial. Así que gracias a todos. Gracias a ti.